Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy hablaremos de las proteínas y su estructura. El objetivo de nuestra clase es que conozcamos las proteínas y reconozcamos la estructura de ellas en base a los enlaces y los niveles de organización. ¿Qué son los conceptos que debemos de tener claros para el desarrollo de nuestra clase? Primero, recordar que es un enlace peptídico. Este es un enlace que se va a presentar entre dos o más aminoácidos para que nos formen un péptido o una proteína. Una proteína es aquella macromolécula biológica, macromolécula, una molécula de gran tamaño y que tiene una gran importancia. Esto es debido a la cantidad de funciones que va a cumplir tanto dentro de los organismos como en la naturaleza. Una proteína es también una secuencia de aminoácidos unidos por un enlace peptídico. Vamos a tener diferentes modelos o niveles proteicos. Vamos a distinguir 6 niveles en la estructura de una proteína según la secuencia que tenga y la organización que tengan los aminoácidos. Para nuestra clase vamos a estar viendo en esta ocasión las proteínas primarias, las secundarias o la estructura secundaria y las supersecundarias. Vamos a ver primero que todo qué son las proteínas. Las proteínas, como mencionábamos ahorita, son macromoléculas, son moléculas de gran tamaño que tienen una gran importancia dentro de la naturaleza. Estas nos van a expresar la información genética de los seres vivos. Recuerden que dentro del núcleo de la célula está el ADN, el material genético, y el ADN es una secuencia de aminoácidos. ¿Y qué es nuestra proteína? Pues más que todo una secuencia de aminoácidos. En la mayoría de los seres vivos, las proteínas representan el 50% del peso en seco. O sea, si no consideramos el agua o cualquier otro líquido, el peso seco de nuestro cuerpo es alrededor del 50% de proteína. Una bacteria, hablando de cosas muy minúsculas, una bacteria puede tener alrededor de 1000 proteínas diferentes. En una sola célula humana podemos tener alrededor de 10.000 clases de proteínas distintas. Fíjense nada más, en una sola célula de nuestro cuerpo, 10.000 clases de proteínas distintas. Una proteína es un polímero. ¿Qué quiere decir? Que es una molécula grande que está formada por una secuencia de monómeros. Nuestros monómeros, en el caso de las proteínas, son los aminoácidos. Estos aminoácidos van a estar unidos entre ellos por un tipo de enlaces covalentes llamados enlaces peptídicos, y van a estar dispuestos de forma lineal. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener una secuencia, vamos a tener un aminoácido uno tras otro enlazados por los enlaces peptídicos. Como en los carbohidratos teníamos el enlace O-glucosídico, aquí tengo los enlaces peptídicos. Vamos a ver las estructuras de las proteínas, empezando por la estructura primaria. La estructura primaria es una secuencia de aminoácidos. Vamos a estar teniendo los aminoácidos en cadenas, enlazados uno con otro, donde vamos a mantener los enlaces peptídicos y se van a diferenciar cada uno del otro gracias a la secuencia que tenga y al número de aminoácidos que tenga. ¿A qué me refiero con la secuencia de los aminoácidos? No es lo mismo tener un aminoácido donde tenga prolina, leucina, isoleucina, valina, a tener uno donde tenga una cadena donde tenga valina, isoleucina, tionina, metionina, porque ya es una secuencia diferente. Al tener una secuencia diferente de aminoácidos y un número diferente también de aminoácidos, voy a tener una proteína diferente. ¿Qué es entonces nuestra estructura primaria? Es esta cadenita que tengo de aminoácidos. Recordemos que cada triplete, cada tres bases nitrogenadas se forma o se codifica un aminoácido. Y esos aminoácidos, una secuencia de aminoácidos, me va a codificar una proteína. La estructura secundaria. ¿Qué es nuestra estructura secundaria? Es una orientación geométrica que vamos a tener de las distintas regiones de una proteína.
Ya no es nada más una secuencia lineal como vimos anteriormente, ya no nada más voy a tener esta secuencia lineal, sino de que ya va a haber una estructura más compleja. Vamos a tener plegamientos dentro de nuestra cadena gracias a los puentes de hidrógeno que va a haber entre los átomos que forman el enlace peptídico. Los puentes de hidrógeno se van a establecer entre el grupo carbonilo y el grupo nitrilo de nuestro enlace peptídico. Uno va a aceptar el hidrógeno y el segundo va a ser el donador de hidrógeno. Si ustedes se fijan, en esta parte de aquí veo un enlace débil manejado con puntos. Ese es el puente de hidrógeno que vamos a tener. Eso es lo que nos va a permitir darle una estructura tridimensional a nuestra molécula. Ya nada más voy a tener una serie de aminoácidos enlazados uno con otro. Esa es nuestra estructura secundaria. Tenemos diferentes tipos de estructuras secundarias. Una de ellas es la hélice alfa, donde yo voy a tener mis aminoácidos haciendo una forma de espiral. Siempre va a ser dextrógira. Siempre vamos a estar girando hacia el lado derecho. Una tira beta plegada es esta. El plegamiento va a ser cada determinada secuencia de aminoácidos. Son cada 4 aminoácidos se forma un plegamiento. Y aquí vamos a tener un puente de hidrógeno entre los plegamientos para poder mantener esta estructura. Tenemos los giros o vueltas beta. En los giros o vueltas beta yo tengo una estructura primaria, va a dar un giro y sigue una línea de la estructura. Para que se pueda dar este giro debo de tener una fuerza de atracción entre las dos cadenas. O es una sola cadena nada más que va a llevar un giro. El enrollamiento al azar, como su nombre nos dice, nada más voy a tener una estructura al azar, no llevo una estructura definida como las que vimos anteriormente. Otro tipo de estructuras que tenemos, además de la primaria y la secundaria, son los motivos estructurales, también llamados estructuras supersecundarias. Estas podemos decir que se encuentran entre la estructura secundaria y la estructura terciaria de las proteínas. Van a manejarse como si fueran unidades autónomas, pero van a servirnos tanto para el plegamiento como para la desnaturalización de las proteínas. ¿Qué es una desnaturalización de la proteína? Cuando hablamos, por ejemplo, de la clara de huevo, si yo rompo un huevo, vamos a tener un cambio físico, pero una desnaturalización de la proteína implica un cambio químico de la misma. En el caso de la clara de huevo, cuando yo la pongo a cocer, la pongo sobre el fuego, sobre el calor, vemos que hay un cambio de color. Ya no puedo volver a tener mi proteína en estado viscoso o en el estado líquido que estaba al inicio, la clara, sino que ya tengo una clara color blanco y ya de una estructura o una textura más sólida. Esa es una desnaturalización. Se puede desnaturalizar por el calor, por alguna sustancia ácida o por algún otro tipo de sustancias. Las estructuras supersecundarias están conformadas por la combinación de varias estructuras secundarias. Vamos a tener así, por ejemplo, que las tiras beta plegada con un enrollamiento al azar, con algún otro tipo de estructura secundaria. Las estructuras supersecundarias también constituyen, como decíamos, un nivel intermedio entre estructura secundaria y terciaria. Los motivos se van a plegar por separado. La asociación de los distintos motivos son los que originan la estructura terciaria. Entre estos vamos a tener la hélice, girohélice. Aquí tengo yo una hélice alfa, doy un giro y continúo con otra hélice alfa. El coilet coil es muy similar al girohélice, nada más que la diferencia es que las dos cadenas están yuxtapuestas, una está encima de la otra. En la mano EF tengo un giro, tengo una proteína y va a tomar una estructura similar a esta,
unida por un elemento iónico que nos va a permitir hacer la mano EF. La horquilla, tengo una estructura beta, un giro y otra estructura beta. En el beta alfa beta, tengo una estructura beta con una estructura aleatoria, un giro alfa, otra estructura aleatoria y una estructura beta. Los barril beta es donde vamos a tener un giro y se va a compactar más, va a formar una especie de dado o de barril. Para terminar con nuestra clase del día de hoy, es necesario que elaboremos un mapa conceptual de las estructuras que describimos dentro de la clase. Vamos a hacer un documento, ya sea en su libreta, en Word o en PowerPoint, y lo vamos a subir al apartado correspondiente a la actividad complementaria de la semana 9. Deben estar en plataforma. Sin más, me despido de ustedes.